Sí. Oh, oh, ahí estamos. Estamos. Como magia. ¿Qué estás para tomar un café o algo con el vecino? Ahí apoyada. Justo hoy casi sin minutos, ¿eh? Así, Corriendo. Así, justito a las 10 en punto de la noche. Como Para Argentina. Para Argentina, obviamente. 19 para México, 20 para 20 Ecuador. para Ecuador. De memoria lo tenés que decir. Sí, lo estaba por decir, pero me ganaste de mano. Te me adelantaste, siempre un paso adelante usted, señor Oscar Schmitz. Muy bien. Bueno, bienvenidos como todos los martes a Martes Coach. Hoy en el programa vamos a estar hablando sobre estados de ánimo para el cambio. Epa, para el cambio. Para el cambio. Sí, es momento de cambio, es un buen año para cambiar, para accionar, y qué mejor trabajándolo a fondo. Ante todo, gracias a todos los que nos siguen todos los martes. Jorge Quintana, buenas noches. Buenas noches. Vos me cortás y yo me pierdo. Perdón, no, Hay que saludar a la gente. Vamos a agradecer a todos los que nos siguen en los martes coach, ¿sí? A las 22, repetimos el horario, 22 horas Argentina, 19 México, 20 Ecuador, ¿sí? A los que se pierden algún capítulo o alguna emisión, pueden encontrarlos en el YouTube de Oscar Schmitz o en el YouTube de CXO Community también, al cual pueden suscribirse para que les llegue directamente la alerta del programa y pueden verlo directamente online, ¿sí? También pueden seguirnos por YouTube, ¿sí? Al YouTube no, al Sí. Twitter. El YouTube ya lo dije, Sí, el Twitter de Schmitz Oscar. Ana, bienvenida, Ana también. Hola, Ana. Olis. Olis. Bueno, el Twitter de Schmitz Oscar o de Psicofísico. Por turnos, consultas o inquietudes que tienen, pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp 1541812116. Genial, perfecto, ahí vamos. Y ya está, cualquier cosa nos encuentran en Espacio Tucumán, pero sí hay algo muy bueno para avisarles, que se viene el primer taller del año 2018. Todo lo que vimos en los programas vamos a remangarnos y vamos a hacer taller. Vamos a trabajar en vivo y en directo con todos nuestros seguidores. Están invitados, va a ser el martes 27 a las 18 horas en Espacio Tucumán. Quienes estén interesados en participar en este primer taller que se va a llamar Soñar Más Allá, pueden mandarnos un mail o un mensaje por privado con su correo de mail para que les llegue la invitación y puedan inscribirse, ¿sí? Genial. Y reservar su lugar. Ya está. Ya está. Muy bien, porque empezamos tarde, así que... Vamos justo. Bueno, vamos justo. Bueno. ¿querés que empiece con la encuesta mientras vos terminás ahí con el Dale. temita este? Bueno, como todos los martes coach, ¿sí? Unos días antes el señor aquí a mi izquierda, o a mi derecha, no sé cómo lo ven ustedes. Ajá, ahí está la Genial, gracias, porque en el celular veo chiquitito. Publicó su encuesta en el Twitter, ¿sí? La encuesta de esta semana, ¿sí? Tiene la siguiente propuesta. Dice, cuando nos proponemos un cambio, Sí, una estamos nueva meta, por avanzar en un cambio. sí, una nueva meta. ¿Cuál es la pregunta que más resuena en nuestras mentes? ¿Sí? Había 4 opciones. La mayoría eligió principalmente, con un 36%, ¿qué es lo que quiero cambiar? Es decir, la primera pregunta que resuena es, ¿qué es lo que quiero cambiar? Perdón, me confundí. Acto fallido mío. ¿Para qué quiero cambiar? Porque la diferencia es muy chiquitita, 37% entre una y otra, ¿sí? El 36% se pregunta, ¿qué es lo que quiero cambiar? Bienvenida, Marisol. Bienvenida. El 14%, ¿por qué quiero cambiar? Y el 13%, ninguna. No sabemos si no se pregunta nada o ninguna de estas opciones anteriores. Ok. ¿Sí? Pero muy parejitas entre una y otra, ¿sí? Entre el por qué y ninguna, un punto de diferencia, y entre el qué y el para qué, también un puntito de diferencia, ¿sí? ¿Vos querés acotar algo, Oscar? Sí, no, estas preguntas tienen un sentido cuando viene un cambio. Siempre lo vimos en nuestros programas, tomamos una decisión. Lo primero que pensamos es qué es lo que no queremos cambiar, ¿sí? Por eso las preguntas apuntan a un porqué. El porqué, que tiene menos porcentaje dentro de todo, es el por qué quiero cambiar. Generalmente está ligado a algo del pasado, ¿sí? Algo del pasado. Algún anclaje, algunas creencias, algo que me liga con ese. ¿Por qué? Porque cuando yo digo el contexto del por qué quiero cambiar, porque se refiere a algo del pasado que no me gusta. O algo del pasado que me está haciendo ruido. Entonces, ese por qué se referencia segura a algo del pasado. Cuando digo, ¿qué quiero cambiar? Estoy en el presente, parado, apostado acá, ¿sí? Y digo,
che, esto me hace ruido. ¿Sí? Ana Victoria dice, zona de confort o cambio. No, en realidad, zona de confort es una cosa y el de cambio es otra, ¿no? Naturalmente. Entonces yo digo, ¿en el qué? Estoy parado en mi zona de confort, ¿sí? Y me doy cuenta que hay algo acá que necesito cambiar para salir. ¿Sí? Sí. ¿Qué quiero cambiar? El qué quiero cambiar son esas cosas que me están quizás molestando o quisiera mejorarlas de alguna manera. Y la pregunta del para qué es con visión de futuro. Cuando yo pregunto, Marisol dice, ¿por qué se terminó eso? ¿Por qué se terminó eso? ¿Por qué? ¿Sabes qué me hizo acordar? Los chicos en cierta y determinada edad siempre preguntan ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que nos da el conocimiento de la historia. Totalmente. ¿Sí? Buscar el por qué busca en forma recursiva causas. Causa. Eso justo lo tenía anotado ahí para hablar. Mirá, de qué tiene que ver estos tres busca tiempos. las causas, y va para atrás, causa-efecto, pero va para atrás, a la raíz. Sí, el famoso técnica de los 5 por qué, que nunca lo hablamos, radica basado también en las preguntontas o las preguntas inteligentes de los chicos, donde hurgan en la raíz del iceberg, eso es lo que no es superficial. Karen dice, hola, siempre es bueno dar un giro. Sí, el tema es que nos demos un giro de... Y volvamos al mismo punto. 360 grados, está claro, ¿no? Que demos un giro de diferente a 360 grados, porque por ahí estamos dando vuelta y volvemos a estar como estar. El punto de ahí, en el para qué, que viene la pregunta que más votaron, sí. y estamos, yo por lo menos estamos todos alineados, no significa que estemos bien, pero estamos de forma coherente todos. El para qué apunta a un futuro, ¿sí? Marisol dice, la causa es que se terminó. Ahora vamos a hablar de la causa y del efecto. efecto. Te están tirando unos datos buenísimos. Sí, muy bien. Quiere decir que nos van escuchando. El para qué apunta a un futuro. El para qué es el deseado, la situación deseada. La meta a lograr. El cambio a buscar, de alguna manera. Entonces, no es que una pregunta empodere o no, pero la pregunta, como lo vamos a ver al final, la pregunta empodera la respuesta. De acuerdo a la pregunta que me hago, es las acciones y los resultados que estoy focalizando. La pregunta que me hago me focaliza en una cosa u otra. En el por qué, algo del pasado. En el qué, algo en el presente. Y en el para qué, el motivacional hacia el futuro. Ana dice, zona de confort, miedo al cambio. ¿Me quedo con lo conocido o me tiro a la pileta? Sí. Ana sigue insistiendo con el tirarse a la pileta, ¿no? En varias oportunidades. Guarda con la pileta que tenga agua, está claro, Ana, ¿no? Y por eso vamos a hacer este trabajo, ¿no? Principalmente para que cuando nos tiremos a la pileta, esa pileta está con el agua suficiente como para, obviamente, acompañar el cambio, ¿sí? O, si no está con el agua suficiente, hacer que se vaya llenando, que se me amortigue el golpe. Que puede haber un riesgo. Exactamente, sí. Y muy bien como vos dijiste, por qué, qué y para qué en tiempos pasados, presentes y futuros, tiene que ver mucho con las leyes que rigen, ¿sí?, a nivel universo, la evolución del ser humano, ¿sí? Hay 3 principios que los vimos 2 o 3 programas anteriores, ¿sí?, que principalmente rigen a este proceso que vamos a ir a hablar. El primero que yo detecté fue el de mente. ¿Por qué? Porque todo este proceso es un proceso mental del ser. Es un proceso que se hace a través de una experiencia que nos hace ir hacia adentro y evaluar qué variables me están afectando, cómo me están afectando y para qué las tengo que cambiar. ¿Sí? El otro principio está relacionado con el de causa-efecto. ¿Por qué? Porque yo aquí, en el qué, que es el presente, ¿sí?, que es donde estamos aquí y ahora, tengo una percepción de una realidad que me acontece con una polaridad buena, no tan buena, ¿sí? Pero que ese presente es mi efecto, es decir, es algo que me está ocurriendo a mí a causa de este por qué. Por eso es necesario preguntarnos por qué. Porque nos va a revelar cuál es la causa del efecto que yo estoy sintiendo a día de hoy. Pero a su vez, como esto es cíclico y tiene un ritmo, ¿sí?, que sería otro de los principios, pero que no está en su totalidad en el proceso, este efecto se vuelve a convertir en una causa. ¿Por qué? Porque si yo hago bien el trabajo introspectivo, es decir, analizo el por qué, veo dónde está el anclaje, lo transmuto, puedo generar la causa de un efecto futuro, que sería la proyección. Por eso es muy importante empezar a equilibrar esta balanza
y empezar a transmutar este porqué, este pasado, ¿sí? Estas variables de anclaje que ya vamos a ir entrando en cuanto a lo que es estados de ánimo y demás. Genial. ¿Genial? Hay una, Marisol dice, me tengo que hacer mejores preguntas y cambiar mis respuestas. En realidad, las preguntas, que lo vamos a ver al final, te generan un espacio de reflexión diferente. Depende cómo las hagamos. Y el encuentro que viene va a ser a full sobre las preguntas. Sobre tipo de preguntas. Ahí estoy preparando agrupaciones de preguntas y demás, así que más que interesante. Muy bien. Bien. ¿Seguimos? ¿Sigo yo? ¿Seguís vos? No, ¿Cómo querés avanzar? Porque ya estamos en una situación donde podemos plantear algo ya más interesante, ¿sí? Más allá que es introductorio esto, entonces vamos a un acto de reflexión, a ver si lo comparten ustedes. Estamos viviendo en el presente. Y el ser humano viviendo en el presente está viviendo, aunque parezca muy loco lo que voy a decir, estamos viviendo entre dos nadas. Nadas de vacío estoy hablando. Dos nadas. Brenda dice buenas noches. Brenda Rivero, buenas noches. Bien, entonces se ríe porque Brenda es la hija. Por eso pensé que era Brenda. Digo. No. Entonces, yo estoy viviendo entre dos nadas, ¿sí? La nada del pasado, como dijo Laura, que no existe, que no puedo hacer nada del pasado. Lo único que tengo es algo que traigo del pasado en mi presente. Y la nada del futuro, que aún no pasó, pero de alguna manera tengo expectativas de que ocurra algo. Entonces, yo estoy en mi presente liderando mis acciones de ahora entre un nada del pasado y un nada del futuro. Y en esa situación se producen estados de ánimo. Exacto. Estados de ánimo, donde esos estados de ánimo condicionan emocionalmente mis acciones. Dijimos en otras oportunidades que la emoción abraza la razón. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a mi estado emocional yo actúo o percibo ciertas situaciones de manera diferente. Entonces, si yo estoy en un estado de ánimo que me retrotrae o me ancla en el pasado, es un estado de ánimo que generalmente lo llamamos resentimiento. Estando volviendo a resentir situaciones del pasado. Esto lo estamos planteando en un estado de ánimo no productivo, negativo, en el sentido de si estamos resintiendo todo el tiempo, estamos volviendo a traer al presente, que es nuestro ahora, porque el resto es nada, las situaciones del pasado. Por lo general traemos fracasos, no éxitos, algo malas pasadas, dolor, sufrimiento. Dolor y sufrimiento. O yo que me involucra en un no poder y demás. Entonces, ese estado de ánimo se llama resentimiento. Quizás es muy fuerte, porque puede presentar un montón de situaciones. Entonces, el resentimiento, un efecto, por ahí pareciera como asociarlo a la tristeza, pero es la melancolía. La melancolía me lleva a ese pasado, donde me fue mejor, o donde yo estuve haciendo otras cosas y demás, o me trae esos anclajes de no poder en el presente. Exacto. Entonces, ¿cuál es la parte positiva que sí hay que tomar del pasado? Es cuando nos fue bien. Ese placer exitoso, esa situación exitosa, esa inteligencia emocional exitosa. Ana dice, si pienso mucho que tengo que cambiar, me tumba el miedo y no lo hago, entonces mejor tiro la piedra y después si tengo que modificar lo haré, pero si no pierdo, si lo pienso demasiado. Bueno, uno más allá de presionar es reflexionar. Yo soy del estilo más de reflexionar y avanzar, ¿sí? Tampoco tirarme así, arriesgarme por arriesgarme, ¿no? No tiene, para mí yo no lo veo con mucho sentido, pero a Ana le encuentra sentido a eso. Ahora, cuando yo en esa nada del pasado, que no es nada, la parte positiva es anclarme con cosas que me sirvieron para después traerla y potenciarla. Esa sería la parte positiva. Ahora, estando en el presente, ¿cuál es el estado de ánimo de no producción, de no motivación, de no acción? El estado del presente es la resignación. No veo posibilidades, el yo no puedo, no me veo capaz de afrontar esa meta o ese cambio. Estoy parado en el presente y digo, no, mejor me quedo acá. Como dijo Ana al principio, en esta zona de confort, donde nada ocurre. Es una zona de confort donde estoy cómodo, pero nada ocurre, no hay ningún cambio. Sí, donde obviamente es mucho más fácil quedarnos en ese estadio y ver qué sucede, ¿sí? Pero la realidad es que lo más importante es salir de ese estadio. ¿Para qué? Para poder reciclarnos, para poder balancear la cuenta y obviamente después poder hacer la proyección a futuro.
En sesión lo que hacemos con la técnica de armonización psicofísica es ver en este estado actual, en el aquí y ahora, dónde está vibrando esa información en el sistema energético del ser, ¿sí? Buscar dónde tiene ese anclaje. ¿Para qué? Para poder liberarlo, porque la idea es liberar y que esa vibración, que en esa primera instancia, ¿sí? Es tan negativa, la podamos polarizar y revertir. ¿Y cómo lo hacemos? Como bien vos dijiste, una vez que se limpia, que se libera esa energía, automáticamente hacemos proyectar a la persona a una situación que le haya generado mucho placer o bienestar, que la haya motivado, que le haya hecho ver que realmente puede alcanzar ese cambio. ¿Para qué? Para impregnar, tomar una gota de esa energía e impregnarla en el aquí y ahora de la parte del sistema que estaba fallando. Bien. ¿Sí? Eso lo vimos la vez pasada, que hacíamos la reconfiguración neuroenergética de lo que es, por eso palabras difíciles, pero es muy sencillo esto. Es como pregunta Cecilia, dice, ¿cómo anclamos las cosas positivas para el presente? Entonces, traemos al presente lo que nos funcionó. Quizás no es lo mismo que estamos haciendo ahora, pero tiene muy parecido. Por ejemplo, el primer día de colegio por ahí a mí me sirvió. Pero por ahí no puedo ir la primera vez de... Una reunión de trabajo. Una reunión de trabajo donde no conozco a nadie. Pero el primer día de primario, de secundaria, hubo algo que nuestros padres o nuestros amigos nos empoderaron y pudimos avanzar. Exactamente. Pero quizás la primera reunión delante de muchos no puede ser. Entonces, traigámonos en esa situación que es parecida, que nos hizo empoderar. Si nos funcionó una vez, hay algo que no estoy viendo, entonces traerme eso al presente. ¿Por qué? Porque abrimos canal energético con una vibración nueva. Y Así se impregna automáticamente en lo que es el sistema energético del ser. ¿Pero para qué? Para que no esté vibrando mal, porque la idea, principalmente, cuando yo hablo de balancear las cuentas y estas energías, hablo de ponernos en una situación donde la proyección que podamos hacer sea con una muy buena energía para tener, en consecuencia, un muy buen resultado. Okay. Y retroalimentarnos, obviamente, de esta energía en sí misma. Bien, entonces, déjame leer... Sí. Un par de... Lo tengo que ver en la pantalla acá porque si no, se me va del otro lado. Bien. Dice Silvia, pero no está mal pensar en lo bueno y lindo del pasado. Totalmente. Es eso, esa creencia o esa experiencia o ese modelo de éxito, lo tenemos que traer porque es lo que nos va a habilitar para ir hacia adelante. Déjeme cerrar el tema del estado. El estado de ánimo de negativo de alguna manera, tenemos en dos instancias que podemos tocarlas ahora, que es la resignación, esto de no ver posibilidades, y el otro es la ansiedad. Parecía que no, pero la ansiedad es no vivir el presente, no disfrutar la transición, no disfrutar el camino y estar pensando que el futuro ya tiene que estar acá. Y nos abstraemos y nos olvidamos de haberlo transitado. Obviamente quiero esa meta, pero en el durante hay un montón de otras cosas que ocurren que son maravillosas, sobre todo el aprendizaje. Y la ansiedad no me deja vivir el presente. Parecería que no es como un estado de ánimo, pero la ansiedad, ese estado de ansiedad no me deja disfrutar del presente. La parte positiva de esto es, la parte positiva de estar presente y anhelar la meta es la ambición y es la aspiración. La ambición y aspiración es lo mismo, a veces digo aspiración para no decir ambición porque a veces está tornado en temas negativos, ¿sí? Sí. Es lograr algo nuevo, incrementarse, ir a una meta superadora del estado de realidad del presente. Entonces, en esa situación entre el presente, entre dos nadas, tengo que definir mi estado de ánimo. El estado de ánimo es más allá de las habilidades que tengo, pero el estado de ánimo con que me encuentre es lo que me motiva y me impulsa para avanzar. Sin duda alguna. ¿Sí? Hay un montón de gente que tiene un montón de habilidades, un montón de recursos y demás, pero no tiene la motivación para eso. O tiene un círculo bastante nefasto y tóxico que constantemente lo va vapuleando. Y esa persona no encuentra la motivación para avanzar a la meta. Entonces se resigna, ¿sí?, de alguna manera a avanzar con lo que realmente le apasiona. ¿Sí? Entonces, en ese estado de ánimo, habíamos dicho que la decisión es el padre de la acción. Y la madre es la emoción. Si la decisión es el padre de la acción, la emoción es la madre de la acción. Entonces, ahí hay dos cosas que tenemos que, y voy a los comentarios, ya voy, yo tengo aptitud, o sea, tengo la capacidad de hacer, el saber hacer de la razón, y después tengo la actitud, que es la motivación y la emoción de hacer las cosas. Entonces,
en mi sentido, vale mucho más. Te diría un 80-20, un 70-20, la emoción en que me encuentro. Lo loco, ahora antes de entrar de esto, es que a veces no nos damos cuenta en qué emoción estamos. Y a veces no nos damos cuenta en qué estado estamos. Y ahí vamos. Voy a los comentarios. ¿Sí? Sí. Después seguimos con el tema. Dice Marisol, dice, generar nuevas cosas positivas. La acción transforma. No tanto pensar más, sentir buenas cosas hoy. Armar nueva historia. Totalmente. Y ahí vamos. Parece como... Estamos concatenados. Pero estamos bastante alineados. Sí, estamos sincronizados. Me encantó porque esto es lo que vamos a hablar ahora y no publicamos nada de esto. Nada. Entonces, a veces estamos en un estado de ánimo, llamémoslo tristeza, de no posibilidad, llamémoslo de enojo, que nosotros no nos podemos dar cuenta que estamos en ese estado de ánimo. Porque nosotros a veces no tenemos esa capacidad de ser, por decir una palabra muy loca, esquizofrénico. Esto de vivir dos realidades, salirnos de donde estamos y vernos desde afuera. ¿Sí? Porque nosotros lo vivimos desde adentro y parece que está todo en contra nuestro y no podemos y estamos encerrados en una especie de cápsula hermética que lo único que hace es vapulearnos. Sí, porque me echaron a mí, porque mi pareja no me da bolillas y si nos conocemos hace mucho, porque mis hijos no concuerdan con lo mío, por qué no puedo lograr la dieta, seguro siempre me pone una torta adelante cada vez que cuando digo la dieta los lunes aparece una torta, un chocolate, etcétera, etcétera. Parece que estamos encapsulados en estado de ánimo y es así. El estado de ánimo condiciona todas las percepciones y condiciona el significado de la interpretación de las cosas, más allá de nuestra historia. Entonces, para salir, obviamente, es bueno una persona. Yo obviamente recomendaría un coach, naturalmente, que con los encuentros y la ayuda va a ayudar a verse de forma diferente. Pero el objetivo de esto es salirse. Una técnica fácil para emplear a partir de mañana. Registrar todos los días en dónde y cómo y cuándo el estado de ánimo. ¿Qué es lo que percibo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento yo aquí y ahora? Sí, fui a una reunión y estuve así. Y poner algunas cosas de la reunión. Después a la tarde fui a comer con mis amigos y me sentí así. Volví y tuve que hacer un informe así. Me junté con mi familia y así. Estaba en la emoción. Si puedo detectar cómo estaba emocionalmente. Claro, por ejemplo, como cuando estamos haciendo una dieta, que registramos la hora que comemos y cómo nos sentimos en ese momento. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que nosotros tomemos conciencia de lo que estamos haciendo con el estado de ánimo que nosotros estamos teniendo, que es lo más importante, porque para darle coherencia a lo que hacemos con lo que estamos sintiendo. ¿Sí? Ahora puedes seguir. Bien, entonces, una vez que registramos eso, tenemos 3 herramientas que vamos a hablar hoy, 3 herramientas para cambiar el estado de ánimo. Una vez que registramos y tomamos conciencia de esos estados de ánimo, hay 3 formas de cambiar el estado de ánimo. ¿Sí? Parecerían fáciles de hacer, pero hay que tener un compromiso y hacerlos. ¿Sí? Es muy sencillo lo que vamos a decir, pero a veces nos olvidamos. ¿Sí? Nos olvidamos de que podemos cambiarlo con estas 3 cosas sencillas. ¿De qué te reís? Porque a veces es obvio lo que vamos a tratar, pero les juro, no sé, por lo que más quieran, que el compromiso de cambio a veces nos abruma el día a día. Sí, y la intención de querer hacerlo. Por eso la actitud, la emoción y demás es lo más importante. 3 opciones. La primera es cambio las acciones, cambio la emoción. Tony Robbins, alguien genio total que lo sigo por todo lo que escribe, es emotion change the motion. O sea, la emoción, perdón, la movilidad, el movimiento cambia la emoción. ¿Sí? La emoción y viceversa. Entonces, a ver, ¿a qué viene esto? Si yo vengo haciendo las cosas de una misma manera, por ejemplo, yo debería cambiar el tema. Por ejemplo, yo voy de acá al trabajo por un lado. Ya me parece rutina. ¿Por qué no cambiar y ir por el otro? Es una forma donde físicamente en la acción, en el hacer, va cambiando. Por ejemplo, me enojé con mi jefe o hay una actitud de mis compañeros que la verdad me cayó muy mal y detecté en el registro un enojo. Cuando detecto el enojo,
hago un momento de reflexión o voy a tomar un café para despejar un poco y digo, pensémonos diferente. ¿Qué pasaría si yo me tendría que reír de esa situación? ¿Yo me tengo que reír de esa situación o me tengo que poner triste de esa situación? Busco cambiar la emoción, pero busco cumpliendo un rol de un personaje. Le doy un ejemplo porque esto parece loco, ¿no? Pero por ejemplo, cuando van caminando, ¿por qué caminamos igual? ¿Se dan cuenta que hay un montón de situaciones que hacemos siempre lo mismo? En forma repetitiva, Pero son automática. Cosas, pequeñas cosas. ¿Sí? Cuando vamos a una reunión, por ejemplo, y somos introvertidos, no queremos presentarnos, ¿cómo es el paso para romper eso? Los pasos naturales que a mí me enseñaron, por ejemplo, es entrar a una reunión y decir, bueno, hola, ¿qué tal? Permiso, y ya rompí un poquito el hielo y paso por un lado. Segunda, para entablar un diálogo, ¿dónde está el baño? Tonterías, pero eso empieza a romper el hielo. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar. Y así vas incrementando hasta en un momento donde buscas un ida y vuelta. Mucha gente va a un evento y no encuentra gente conocida y se queda ahí, a los costados. Como frisado, digamos. Pero se queda al costado porque es más la creencia y el significado que le da eso de, uy, la vergüenza, todo eso, que lo que realmente es. Porque sí, uno se acerca y dice, hola, ¿qué tal? Soy Oscar Schmidt, y eso... Vos fíjate, porque en los eventos existen promotoras. ¿Para qué? Para que el stand o lo que fuera pueda captar a esa persona que quizás no se atreve. Entonces, ¿qué hace la promotora? Se acerca y lo trae. Hay una acción externa que genera un cambio de emoción y yo me atrevo a. Lo mismo pasa internamente. Lo que genera la acción es que yo pueda cambiar la polaridad y generar una emoción nueva para yo poder seguir adelante. Por ejemplo, estoy en mi escritorio y siempre actúo de la misma forma. Lo cambiamos. Cambiamos el escritorio, cambiamos la forma, cambiamos la PC, cambiamos algo. Busquemos la forma de cambiar esa rutina de acciones. Si yo cambio las acciones, como decía... Locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? Entonces yo cambio mis acciones y cambia mi emoción. Sin duda alguna. Esa es la primera opción. La segunda opción, Marisol dice, yo elijo qué hábitos quiero tener en función de lo que quiero sentir. Los hábitos son acciones repetidas, ¿eh? Lo leo así yo. Ejemplo, entreno antes de ir a trabajar y regulo mi estado de ánimo. Hay que ver qué hábitos tengo y cuáles quiero tener. Irene, saludos de Ecuador, bienvenida. Exactamente. Por ejemplo, a ver, si yo salgo a correr o hago hacer ejercicios, estoy transmutando de alguna manera mi estado de ánimo también. Porque si vengo haciendo cosas y voy a hacer gimnasia, ese hacer gimnasia me cambia. Sin duda alguna. Me cambia o de alguna manera aplaca esa emoción que por ahí era muy fuerte en un comienzo. Por eso es muy recomendable siempre, cuando uno está en un estado quizás de ánimo medio bajo, ¿sí? Ponernos en acción. ¿Por qué? Porque el ponernos en acción a su vez genera que nuestro núcleo accumbens, que está acá en la parte cerebral, genere dopamina. Dopamina es la droga del bienestar, pero a su vez ioniza y carga de partículas positivas al organismo. Así que ahora sí. Vamos todavía, eso me gustó, ¿eh? Aporto. Me gustó. Ahora, segundo elemento. Bien. El segundo elemento es la focalización en la meta. Pero siempre dijimos que hay que tener en claro hacia la meta donde vamos, porque los vaivenes de la transición nos pueden desviar por un lado, nos desvían para el otro, pero siempre tenemos que tener la focalización. Pero acá vamos a agregar algo más. No solamente la focalización en la meta, sino lo que significa para nosotros llegar a esa meta. El significado de eso, el placer o la reducción de dolor o la amplitud del placer que vamos a lograr al llegar a la meta. Entonces acá lo interesante es, como decía Cecilia, yo me tengo que apalancar en mis casos de éxito, de energía positiva, de placer en el pasado, para motivarme para llegar a esa meta. Porque cuando llegue voy a estar en un estadio superior emocional. Sin duda alguna. Si no, no lo haría. Si no, me quedaría tranquilamente haciendo siempre lo mismo. En la zona de confort, porque me da tranquilidad y al menos tengo ese placer, la tranquilidad no cambio, pero si me veo en el tiempo durante años y yo sigo estando en esa tranquilidad, puede ser que me pierda un montón de oportunidades. Me ha pasado un grupo de personas puntuales, me dijeron, pero no puede ser que sea tan injusto en una reestructuración que se están haciendo. Y la pregunta es, ¿a vos qué te afecta más? ¿Que no tenés alternativa frente a un cambio, que obviamente vino y vos no podés decidir? O la verdad que existe una injusticia, porque en realidad no es que es injusto, es que yo no tengo una alternativa, no tengo un plan B, y eso me pone mal.
porque estuve en una zona de confort, de estar tranquilo, y yo creí, me compré esa tranquilidad que era lo que yo tenía que hacer, y era mi desafío, pero no, me quedé en esa tranquilidad todo el tiempo. Entonces, frente a una situación de crisis, no tengo plan B. Al no tener plan B, me llega una especie de miedo, de dolor, de alguna manera, de no poder accionar. Sin duda alguna. Entonces, el foco en la meta es el significado que le doy a eso. Si yo puedo machear el significado de la acción del cambio con algo que me motive, entonces ahí yo tengo en ese presente una motivación para lograrlo. Sin duda alguna. Y principalmente dentro de todo este proceso, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la acción en sí misma que nosotros vamos a emprender, ¿sí? Tiene una razón de ser y tenerla en cuenta siempre, tener en cuenta el para qué de este cambio es lo que nos va siempre a asignar, que sigamos y seamos consecuentes con este cambio y que le pongamos la energía que corresponde. Cuando vos hablabas de la aptitud y de la actitud, tiene que ver también con esto, es decir, ¿cuál es la aptitud que tengo? Es decir, ¿cuál es la herramienta que yo tengo para hacer esto? Siempre busquemos eso. ¿Cuál es la herramienta que yo tengo para seguir teniendo el foco? Lo que aprendí, lo que vivencié, lo que gané, todo el aprendizaje que hice, ¿sí? Y la energía que me dejó ese aprendizaje. Y ahí es cuando entramos en sincronía con el objetivo y con la meta y con la energía que necesita ese objetivo y esa meta. Bien, por tercero y último es ¿qué preguntas me estoy haciendo? El más complejo. Es el más complejo, que lo vamos a hablar también el martes que viene, pero más en detalle. Pero acá vamos a hablar de ¿qué me estoy preguntando? De acuerdo a como yo me pregunto, son las acciones que estoy esperando, la respuesta en acciones. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué estoy haciendo mal que no logro clientes nuevos? ¿Qué estoy haciendo mal que no estoy logrando reconocimiento de mis jefes? ¿Qué estoy haciendo mal? Estoy, de alguna manera, puedo tomarlo como me estoy echando la culpa o me estoy tomando la responsabilidad de que yo puedo cambiarlo. Sin duda alguna. ¿Sí? Es muy sutil porque la pregunta parecería similar, pero otra cosa sería ¿qué pasa que los demás no ven lo que estoy haciendo? En la pregunta que me estoy haciendo, en el cambio que quiero lograr, estoy o tirando la responsabilidad afuera o estoy tirando la responsabilidad adentro. Sí. ¿Sí? La culpa afuera o la culpa adentro. Depende cómo me signifique esa pregunta. ¿Sí? Sin duda alguna. Principalmente hay que ver bien la diferenciación entre si vamos a encarar con preguntas hacia el afuera o hacia el adentro. Lo ideal es ir hacia adentro, ¿sí? ¿Para qué? Para seguir continuando el proceso introspectivo. ¿Por qué? Porque si no me voy hacia el afuera. Y el afuera no signa lo que es el futuro, lo condiciona. Que son dos cosas distintas. La energía del futuro y de la proyección es mi proyección, es mi energía. De acá, en cuanto a las preguntas, siempre tengo una discusión general conmigo mismo que es, ¿qué es lo que viene primero? La pregunta genera pensamiento, mi pensamiento genera la pregunta. Si yo estoy en un estado de ánimo, de resignación, puede ser que las preguntas sean de resignación. Si yo estoy en un estado de ánimo de resentimiento, las preguntas están muy condicionadas al resentimiento. Pero ahí está el tema donde yo tendría que analizar en qué emoción estoy. Sin duda alguna. Entonces, las preguntas tendría que apuntar, de alguna manera, a qué me está invitando a accionar esa pregunta. ¿Sí? Sí, sí. Por ejemplo, vamos a dar una situación X. Pasa una situación, un robo en la vía pública. ¿Sí? A ver. Esa es buena, porque no la tenías. Te roban en la vía pública y vos lo ves al delincuente. Ladrón. ¿Sí? Sí. ¿Qué haces? Yo particularmente me quedo fría. Ok. Las veces que me ha pasado me quedo como... ¿Pero qué pregunta te haces para no avanzar y correr al delincuente? Porque hay siempre una pregunta. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Supongo es decir, ¿salgo corriendo a buscarlo? ¿O llamo a la policía? ¿O me quedo en stand-by? Pero por ejemplo, te hago un acto de locura, más extremo. Supongo que te voy a hacer un arma. Naturalmente la emoción
te ciega y podrías con el arma llegar a buscar al delincuente, ¿sí? Y Sí, poder porque confrontarte de alguna manera. En algún punto te da un empoderamiento como decir, bueno, estoy resguardado, no Ok. es mi forma de pensar, pero bueno, De alguna de manera. alguna manera. Ahora, ¿qué pasaría si vos tenés todo ese empoderamiento, estás caminando y en ese paso antes de avanzar, antes de tomar la decisión, Sí. preguntas, ¿qué pasaría si? Todo ¿Qué eso, quiero- todo eso pasando en una milésima de segundo, ¿no? Irene dice, ¿qué hago? ¿Corro ¿Qué hago? o me paralizo? Pero más que tomar una decisión me pregunto, ¿cuál es la consecuencia si yo disparo? Mirá este análisis porque es buenísimo. Creo que Tony Robbins lo pone en una de las presentaciones. Es, ¿qué pasa si yo disparo y ocurre algo y me meten preso? Yo estaría en la cárcel, no estoy acostumbrado a estar en la cárcel y sería de alguna manera preso de un montón de, digamos, de actos no santos, digamos, No dentro de la santos, cárcel. exactamente. Cuando lo pienso así, ese dolor que era extremo en este momento pasa a ser un dolor insignificante. Porque hay un dolor mayor que no quiero Obtener, obviamente. Hiciste un proceso de introspección donde al razonar la acción te diste cuenta que no es que no nos convenía, que no es acorde a lo que nosotros queremos para nosotros. Solamente con esa pregunta nos invita a pensar. Cambia todo. Si no me hago una pregunta y lo único que hago es fortalezco esa decisión infundada de ir a atacarlo, no estoy reflexionando. Me doy otro ejemplo. Sí. ¿Sí? No se me acuerda después que diga algo. Cuando estoy peleando con alguien, ¿no? ¿Por qué le grito a la persona? ¿Por qué le grito? Pues lo pienso es, ¿qué es tonto a la otra persona que no me entiende? ¿Sos tonto? Son dos preguntas diferentes. Sí. Entonces, si yo digo que tonto, es como que la otra persona me está haciendo mal y yo me tengo que defender. ¿Sí? Sí. Entonces, esa pregunta para mí es clave a la hora de avanzar. ¿Qué me estoy preguntando cuando estoy queriendo hacer un cambio? ¿Sí? En el medio están las tres líneas entonces. Por un lado es, si yo hago las mismas acciones voy a tener los mismos resultados. Si yo estoy en el mismo estado de ánimo y repito todo lo que hago desde el comienzo del día hasta el final del día y repito lo mismo, por más que parezca diferente, pero en términos globales, el estado de ánimo es lo mismo, las acciones no me van a, o sea, y repito las mismas acciones, el estado de ánimo no va a cambiar. Jamás. ¿Sí? Jamás. Entonces, los invitamos a cambiar las acciones, a reírnos. Jorge dice, no hay que paralizarse, simplemente hay que dejar que se vaya y tomar conciencia de lo que la vida vale más que cualquier cosa material. Salvo que corra riesgo la vida y uno debe defenderse totalmente, ¿no? Sí. Es de tomar conciencia que a toda causa, a toda razón de una acción, vamos a tener un efecto. Y que ese efecto se puede multiplicar y se puede repetir en los demás. Y cuando nosotros entendemos que eso no solamente aplica hacia afuera, sino que aplica hacia adentro, que todo lo que hago en mí y para mí tiene un efecto, voy a empezar a alinear mucho mejor la energía. Que es lo que necesitamos al momento de hacer un cambio. Pero lo grandioso del ser humano, la emoción, cuando se transforma en ese estado de ánimo, de venganza, de ira y demás, de golpe, te transforma, Sí. te ciega, no te deja percibir, no te deja pensar. Por eso en el momento que uno se da cuenta que le cambió el estado de ánimo, si da la posibilidad, porque no corre peligro la vida y no estamos en una cuestión de, digamos, de instinto básicamente, es preguntarse, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y es preguntarse la seguilla de cosas. En ese acto de reflexión se va a dar cuenta uno es, ¿y qué significa para mí? ¿Y qué va a pasar si pasa esto? Y si no, ¿qué puede pasar? Y si descubrimos que hay un dolor mayor, no lo vamos a hacer. Sin duda alguna. Si las personas que se drogan, ¿sí? Están en un estado depresivo y ven en la droga una salida, si se dan cuenta o ven el estado de un montón de personas que consecuentemente se van drogando en incremento, digamos, y ven cómo están y cómo terminan, uno diría, no me quiero drogar ahora con este poquito, poquito, porque con el tiempo voy a lograr esto. Sin duda alguna, esa no es la felicidad. Ahora, cuando yo me planteo el foco, yo quiero ser feliz, no quiero ser feliz eventualmente, ¿sí? Si yo quiero ser feliz en el futuro, completo, quiero tener esto y demás, si yo veo esa situación, hay un macheo de significación neuroenergético guardado en mi mente, de alguna manera. Sin duda alguna. Donde que yo se no voy a activa querer eso. al momento de que empezás a hacer la proyección. Cuando voy a drogarme y tengo visualizado eso, no lo voy a hacer. No. Porque vaya que es un futuro, que aún no pasó, pero tengo presente qué es lo que podría llegar a pasar. Sí. La pregunta es,
para mí, es clave, por la parte ontológica que me corresponde, es qué preguntas nos hacemos, ¿sí? Las preguntas que presentamos hoy era, ¿por qué? Con anclaje, ¿qué queremos cambiar? Y para qué lo queremos cambiar. Muy bien. ¿Algo más? Ya he dicho todo. Genial, buenísimo. Bueno, el martes que viene, ahí Mira, Lupi. Darío dice, me parece que la actitud nos define como personas y así nos valoran. Claro, no, yo tengo un complemento a lo que dijo Darío, que es, nos valoran por nuestras acciones. Y la acción viene, digamos, impulsada por una emoción. El circuito completo, para dejarlo cerrado acá, es, hay una realidad, ¿sí? Que no tiene nada más que es una realidad, algo que lo vemos, pero al observarlo, lo interpretamos por nuestras creencias y nuestros modelos interpretativos, nuestra configuración neuroenergética. Lo interpretamos. Al interpretarlo en ese momento se dispara una emoción. Sin duda alguna. Miedo, sorpresa, temor, alegría, lo que fuera. ¿Por qué? Porque así está mapeado. Otra persona mapeada de otra manera ve la misma situación y no le causa la misma emoción. Sin duda alguna. Si la emoción, dependiendo de qué tan fuerte es, puede generar un círculo vicioso o virtuoso. Pero se queda en un ida y vuelta de preguntas y respuestas automáticas. Pero en el mismo sitio. Sí. Ahora, esa emoción me dispara una acción. Esa emoción me impulsa para ir a una meta, quedarme en el lugar, como decían, avanzar o quedarme inmovilizado. Entonces, hay dos momentos acá, con lo que dijimos, de cambiar ese estado de ánimo, es reconfigurar y aprender de cómo este macheo, esta configuración se hace, cómo funciona, e interpretar y aprender esa interpretación, que nos ayuda a que la emoción no se dispare, ¿sí? Porque ya va a estar reconfigurado de otra manera. Y la segunda es reconocer la emoción. Cuando vemos que estamos en esa emoción, tomarla, aceptarla, experimentarla, pero no accionar. Son los dos momentos que podemos intervenir. Porque tenés que aprender a transmutarla antes de accionar. Tengo algunas personas, algunos amigos que dicen, yo puedo controlar la emoción. No, la emoción no se puede controlar. En todo caso nos puede llegar a controlar, que es distinto. La emoción se dispara y nos controla. No hay forma de controlar la emoción. Y cuando la emoción nos controla, no nos deja accionar. Porque controla la emoción, actúa la emoción. Y no actuamos nosotros, actúa la emoción. Por eso es muy importante entender cuál es el proceso, cuál es, como decís vos, el macheo, dónde tiene el anclaje, para poder destrabarlo y liberarlo. Porque una vez que vos lo liberás, automáticamente cambiás la frecuencia vibratoria y podés accionar en consecuencia. ¿Qué es lo que necesitamos para qué? Para el proceso evolutivo del ser, para generar aprendizaje, ¿sí? Para utilizar ese nuevo aprendizaje para una nueva experiencia y seguir reciclándonos. Realmente. Bien, para cerrar, repasemos las tres herramientas. Es para cambiar el estado de ánimo, primero registrarlos para ver y reflexionar y identificar cuáles son los estados de ánimo y en qué situaciones. Primero, cambiar las acciones físicas, reírnos, cambiar las emociones o interpretar personajes de alguna manera frente a la misma situación. No digo que nos creamos el personaje. Como en un cómic, ¿sí? Ponele. ¿Sí? Verlo de forma diferente. De alguna manera. El segundo es la focalización, el significado. Traer a colación del pasado energía positiva o algo que nos dio placer en esa misma situación, para que nos empodere. Buscar el significado de esa focalización. La razón de ser. No tiene tanto sentido en la meta como meta, sino lo que vamos a lograr con esa meta. Y tercero es cuestionarnos o prestarle atención qué preguntas nos hacemos cuando queremos avanzar con un desafío o un cambio. Bien, perfecto. Esa pregunta que nos estamos haciendo es la que determina las acciones y los resultados. Sin duda alguna. Por eso siempre recomiendo de que es bueno tener a alguien que vea desde afuera y nos haga las preguntas. Porque si nosotros nos hacemos las mismas preguntas... El de afuera es totalmente objetivo. Nosotros somos subjetivos en cuanto a lo que sentimos, en cuanto a lo que nos pasa y en cuanto a nuestra historia. Una visión desde afuera que no está contaminada con esa energía nos va a poder guiar muchísimo mejor primero hacia la reflexión, hacia la introspección y después hacia el cambio. Que eso es lo necesario. Eso es lo que necesita un paciente, un coachee y demás. Creo que el próximo programa se va a llamar Preguntas Poderosas. Yo ya lo anoté. ¿Qué? ¿Qué me estoy preguntando?
Bien, pero me parece que un título más punchy, después pueden optar por títulos, ¿eh? Se puede llamar Preguntas Poderosas. Preguntas poderosas. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Aceptamos sugerencias vía inbox. Inbox. El que quiere, sugiere Gente, temas también. gracias por estar ahí. Siempre nos pasado un poco más porque Sí. la verdad no nos alcanza el tiempo. Así que bueno, nos vemos el martes que viene. Un gran abrazo a todos y a Ecuador, a esta gente de Chile, de México. Así que gracias por Perú estar ahí. también, todos. Perú ahí, sí. ¿Sí? Gracias. México. Chau. Chau, chau. Chau, chau.